lo normal es que si subes precios, la gente consuma menos, pero es que en el sector de lujo se da totalmente lo opuesto. Una serie de componentes brutales y que creemos que, bueno, en este caso es una de las de los players que pueden capturar mayor valor ahí. Pero para mí el detonante fue decir, vale, a ver, va a haber pensiones en España, que quizás no, ¿sabes? O tengo que depender de una pensión en un futuro. ¿Por qué tengo que depender de una pensión? Entonces me parecía un poco irresponsable gastarme todos mis ahorros ahora y después depender de una pensión que me diese de cotizaciones de otras personas para poder subsistir. Pero yo recuerdo que una vez me leí el libro de... Y como que me cambió totalmente la perspectiva porque empecé a ver el mundo de la inversión de otra forma. Aquí es un poco opinión personal, yo para invertir en 25 compañías me indexo. El otro día entrevisté a Sualem Betancor, Idafe González y David Hernández, miembros de World Stocks, y acá les dejo la entrevista. Bienvenidos y espero que se sientan como en casa. Es un honor compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Un placer, Asdrúbal. Muchísimas gracias por invitarnos. Para aquellos que no les conocen, ¿podrían contarnos quiénes son, un poco sobre ustedes y cómo comenzó World Stocks y qué los motivó a invertir? Yo creo que ¿quién empieza? David primero, que es el que comenzó todo. A ver, primero te contamos un poquito quiénes somos o te contamos la historia porque es peculiar. Como a ustedes les parezca. Bueno, pues bueno, empezamos por la historia y ahora te contamos un poco quiénes somos y a qué nos dedicamos y tal. Bueno, en verdad todo empezó porque a mí desde pequeñito, más o menos desde mediados de lo que es la ESO, el instituto y bachillerato y tal, a mí me interesaba un montón el tema de las finanzas porque mi tío invertía y yo le robaba algún libro que él tenía el del inversor inteligente, el de análisis técnico de los mercados financieros y varios libros de bolsa, e inversiones, y pues me interesaba mucho y empecé, o sea, Sualén y yo nos conocimos en lo que es el barrio, por así decirlo, y en verdad estábamos en el mismo instituto, pero no lo sabíamos, pero ya éramos como medios amigos de antes. Y Dafe también estaba en el mismo instituto y por eso a raíz de ahí lo conocí. Pero el tema fue que pues me empezó a interesar el tema, a Sualén también, y empezamos pues a charlar sobre todo esto de las inversiones, aprendiendo un poco lo más básico y tal. Y después ahora, o sea, y después de eso, pues entró IDAFE, que si quieren lo explican con la perspectiva de ustedes y de la pandemia y todo eso. Sí, si quieres sigo yo, que yo, bueno, básicamente yo soy de la isla al lado de ellos y, y me tuve que venir a Gran Canaria, que es donde estamos actualmente. Me tuve que ir por temas de fútbol y bueno, nos conocimos todos en el instituto. Yo conocí a Suelen porque estaba en mi clase y demás. Y, y nada, David vino después. Creo que nos conectó Suelen en su momento, en la época de la pandemia y demás. Em, pero bueno, yo siempre había tenido ese gustillo por el tema de la economía. Yo empecé estudiando arquitectura, pero por X o por no me terminó de gustar. Y, y fue justo en la pandemia cuando decidí cambiarme. Y en la pandemia, pues dio la casualidad de que pues, David estudiaba economía, a Suba le interesaba muchísimo. Él fue el que me dio el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y ahí fue como que se despertó ya en mí todo lo que viene siendo la pasión por todo el tema de finanzas y demás. Y, donde se quedó David, básicamente, que es que creamos un grupo que se llamaba Los Discípulos de Buffett en plena pandemia. Y fue, bueno, fue eso. Fue gracias a la pandemia como nos unimos, un poco de casualidad. Y bueno, se dio War Stocks, que empezamos nosotros en Instagram en su momento, subiendo posts y demás, hasta que nos fuimos a Twitter, nuestro blog de Substack y demás. Y nada, fue un poco casualidades de la vida, la verdad. O sea, fue como ellos todos estaban juntos, se conocían, pero yo vengo de la isla al lado, que gracias a que fui a ese instituto nos reunimos todos. O sea, fue puro azar, ¿No? básicamente. Y todavía es más curioso porque realmente yo soy un... Debería estar un curso por encima de IDAFE, pero lo que pasa es que yo estaba en ese momento haciendo boxeo y estaba dedicándome más al boxeo que a los estudios. Entonces dije, bueno, voy a dedicarme este año a hacer boxeo, que no pasa nada, y el año que viene voy otra vez a primero de bachillerato, que es donde lo conocí a él, pero en otra modalidad que sea más compatible con el deporte, bueno, con un deporte de alto rendimiento, ¿no? Que siempre es complicado. Entonces, me fui a ese instituto porque mis padres habían comprado justo una casa el año anterior en esa zona
y fue todo un cúmulo de cosas. O sea, que yo estaba haciendo boxeo en ese momento, que decidí dejar el bachillerato de ciencias tecnológicas, que era lo que me encantaba a mí, pasarme a otro bachillerato y en otro instituto, en otro barrio, ¿no? Y que él viniese de Tenerife. Fue un poco milagroso todo esto. Sí, sí, total. Y bueno, en respuesta a lo que dijo Atrubal de por qué nos gusta la inversión y demás, en mi caso particular, se dio porque, bueno, de pequeño, yo siempre cuento el mismo ejercicio que hacía de pequeño, que era calcular cuánto tenía que ahorrar para ser millonario. Y me ponía sueldos desorbitados. No sabía que existía el tema de la inversión. Me ponía sueldo de 4.000, ahorro 3.000, ¿cuántos años tardo en llegar al millón? Y ahí, claro, los números no me salían para nada. Y fue hasta que pues di con Sualén y Sualén me dio prestado Padre Rico, Padre Pobre, que fue que entendí cómo Warren Buffett tiene un patrimonio de 200 billones o este tipo de cosas. Entonces, creo que de ahí surgió un poco mi curiosidad. O sea, surgió desde el punto de vista de que como niño quieres tener dinero, porque ves las cosas que tiene la gente que tiene dinero, pero no sabía cómo se conseguía eso. Hasta que, pues, el detonante fue el libro de Padre Rico, Padre Pobre. No sé, Sí, en bueno, el caso de ustedes. sí, no, en mi caso, a ver, siempre me había interesado todo esto, evidentemente. Eh, con David hablando de inversiones, pues también me gusta mucho, siempre me ha gustado hablar de negocios, y de este tipo de cosas, pero para mí el detonante fue decir, vale, a ver, va a haber pensiones en España, que quizás no, ¿sabes? O tengo que depender de una pensión en un futuro, ¿por qué tengo que depender de una pensión? Entonces me parecía un poco irresponsable gastarme todos mis ahorros ahora y después depender de una pensión que me diese de cotizaciones de otras personas para poder subsistir, porque no puedes vivir bien, subsiste. Entonces dije, no, tengo que buscar una solución y recorté todo lo que había hablado con David y me decanté por la inversión como forma de aumentar patrimonio y tranquilidad sobre todo. A mí me encantaría dar un motivo más desarrollado como el de ustedes, pero yo literalmente es como que me gustaba ver a mi tío ahí viendo gráficos y cotizaciones y tal. Y además, pues el mundo de las empresas, las finanzas, la economía siempre me ha atraído mucho desde pequeño. Y pues me empezaron a interesar el mundo de las acciones y la inversión. O sea, no tiene mucha historia realmente el por qué. O sea, no tiene mucha historia. Tío, a mí lo que me pasó es que me encantaba el fútbol desde muy, muy, muy pequeño, pero siempre me atraía estas típicas películas de Zuckerberg, de empresarios y demás, siempre me atraía un montón todo esto. Y era como, vale, me encanta el fútbol, pero de trasfondo veo esto que me interesa muchísimo. Y, y siempre pensaba, tío, si me dedico al fin y al fútbol, es muy complicado que se acabe dando, salvo cuando me retire y bueno, lo típico de que los futbolistas acaban creando sus empresas y demás. Pero como que yo siempre lo veía de atrás, digo, realmente creo que me gusta más esto, o quizás no lo sabía, pero creo que me gusta más esto de las empresas y demás que el fútbol en realidad. Bueno, y al final dejé el fútbol por eso mismo, básicamente. Iba a llegar a ser un jugador profesional. Pues no lo sé, la verdad, porque, bueno, esto lo debatimos David y yo muchas veces, porque él también juega fútbol, no lo jugaba. En mi caso, bueno, yo llegué a un cierto nivel de jugar en la Unión Deportiva Las Palmas, que es un club de primera división aquí en España, en la cantera, obviamente, pero requiere, como todo, requiere de un componente de azar que juega a tu favor, básicamente. O sea, puede ser muy bueno, puede ser muy técnicamente el mejor, físicamente el mejor, pero si no tienes ese toque de suerte del entrenador que te sube, el tío que te apadrina dentro del club y te ayuda, por así. Es como ese componente de azar positivo que te juega a tu favor. No vale con ser el mejor. Que no es ningún tipo de excusa, es que simplemente es simplemente eso. No, yo opino igual. Al final es como lo que estábamos hablando el otro día de, bueno, un chico que nosotros conocemos, que no voy a decir el nombre ahora, y que es un buen amigo mío y, bueno, Didace también lo conoce Didace incluso de Tenerife desde pequeño. O sea, es un chico que vino de Tenerife a jugar a Las Palmas, igual que Didace. Y ese chico, cuando había un entrenador en Las Palmas, subía con el primer equipo y debutó en segunda división y todo. Y después vino otro entrenador y no volvió a subir nunca con el primer equipo. Entonces, al final, el futbolista es el mismo, pero ese azar de que tengas ese entrenador al que le gustas y tal, es algo que no puedes controlar
quién sabe, a lo mejor si el amigo este del que estamos hablando hubiera seguido el mismo entrenador, a lo mejor ahora estaríamos hablando de que está jugando en primera división. Y mira, no lo está. Entonces, como que, pues al final el fútbol tiene como ese componente de azar, como dice Daf. ¿Podrían describir su estrategia de inversión en términos sencillos? Sí, yo por último, cuando me hacen esta pregunta amigos o familiares, siempre suelo decir que mi estrategia de inversión es como si fuese a comprar un negocio en la esquina de debajo de mi casa. O sea, yo me intereso por los trabajadores que hay ahí, la relación con los clientes, los proveedores, cómo gestiona el negocio y evidentemente de número pues ROIC elevado, tasas altas y tal. Pero de forma sencilla, yo analizo negocios para invertir como si fuese a comprarlos, como si fuese un negocio de aquí que están debajo de... O sea, quiero saber ese tipo de cuestiones. No quiero saber cómo está el precio del negocio cada día o cómo lo ve el mercado. Yo quiero saber lo que es el negocio de verdad. Y ahí pues yo hago mi valoración, evidentemente. Pero esa es la sencilla que tengo para cómo invertimos nosotros. No sé si alguno quiere puntualizar algo más porque lo dije bastante. No, yo básicamente eso, añadir que nosotros cometimos el error, bajo nuestro juicio, de comenzar con el trading y demás, porque no tenía sentido para nosotros, pero en lo que sí que encontramos sentido, y es lo que vengo a remarcar de lo que dijo Sualén, es si tuviéramos que describir nuestra estrategia de inversión, básicamente es invertir con puro sentido común. Es decir, eh, invertir en empresas, en por qué Microsoft va a valer más dentro de 5 o 10 años, y Microsoft va a valer más dentro de 5 o 10 años si crece, si tiene ventajas competitivas que mantengan esos retornos al alza y demás. O sea, sin meternos en temas de características propias de una empresa que buscamos, que a lo mejor seguramente quieras profundizar más adelante, es simplemente sentido común y pensar como si fuera un empresario, como si fueras a comprar el supermercado de la esquina. ¿Cómo han evolucionado sus estrategias de inversión a lo largo del tiempo? A ver, ha sido bastante variable porque nosotros, eso, comenzamos toqueteando con el tema del trading, análisis técnico y demás, y pues tratando de mirar un poco eso, las tendencias, si rompe soporte o resistencia a esta acción y demás. Pero yo recuerdo que una vez me leí el libro de One Up on Wall Street, el de Peter Lynch, y como que me cambió totalmente la perspectiva porque empecé a ver el mundo de la inversión de otra forma, de decir, vale, detrás de este gráfico hay una empresa, detrás de esta empresa hay unos productos que venden, hay unos cash flows que se van generando continuamente y demás. Y al final, pues empezamos como a transicionar todos un poco a la vez, porque como teníamos el grupo, pues lo íbamos hablando, debatiendo, etcétera, pues al tema del análisis fundamental. Y al principio, pues o sea, teníamos como una perspectiva de puro análisis fundamental de yo hago una valoración y en base a esta valoración, si está infravalorada, invierto. Y si quieren ahora lo comentan ustedes más en detalle, pero al final pasamos ya de ese análisis fundamental más puro, por así decirlo, a pues buscar un enfoque más empresarial en las compañías, empresas que tengan mucha calidad, fijándonos mucho en la cultura, y pues esas han sido las tres etapas, diría yo, de cómo ha ido transicionando nuestra estrategia de inversión. Sí, básicamente eso. O sea, básicamente es pasar bueno, el otro día estuvimos en A Coruña entrevistando a muchas personas, a 3 en concreto, y siempre se daba el mismo, el mismo caso de persona que comienza en el trading buscando rendimientos a corto plazo y demás. Vas progresando hasta que llegas a pues, Warren Buffett, Peter Lynch, Terry Smith y demás, porque encuentras, bueno, de hecho con Gutiérrez Capital, que creo que tú grabaste con él, nos comenta exactamente lo mismo. O sea, literalmente es encontrar como ese punto en el que dices, contra esto tiene muchísimo sentido. O sea, una empresa va a valer más porque va a crecer más, Claro. porque genera más beneficio. Entonces, creo que la transición es básicamente esa y creo que es natural como en la propia evolución del ser humano, de que al principio eres como, tienes 18 años, 19, 20, empiezas, eres ingenuo, buscas algo cortoplacista, hacerte rico rápido y demás, te das cuenta de que a base de golpes y demás, de que eso no es así, y acabas transicionando hacia algo con muchísimo más sentido común y mucho más sostenible en el tiempo. Yo creo que al final lo vas viendo con el tiempo y vas viendo cómo realmente eres propietario, empiezas a pensar como propietario de una empresa, aunque sea un papelito que te da casi nada porque tú no puedes votar ni hacer ningún...
pero al final vas viendo esa empresa como propietario y ese es el enfoque que terminamos tomando nosotros. Por eso, porque tenía más sentido y para nosotros. Entonces, creo que, que a muchas personas les pasa eso, que empiezan pensando que bueno, esos rendimientos a corto plazo y tal, pensando como propietarios de empresas para buscar una inversión. Y es justo lo que dijo Idafe, que a todas las personas que yo he entrevistado, la gran mayoría me dice que han comenzado en el trading. Bueno, hasta yo he empezado en el trading y uno ya se da cuenta mucho más adelante que no tiene sentido y más sentido tiene es el invertir por fundamentales, lo que hay detrás de la empresa, todo lo que acarrea esa inversión con esa empresa. Muy, muy interesante ese punto. Es que al final el tema del trading es como lo que más te llama cuando intentas informarte un poco sobre cómo es la inversión, porque ves gráficos que es súper atractivo, ves a alguien, pues no sé, enseñándote en YouTube o donde te estés informando, pues que supuestamente si el precio pasa esta línea que ha puesto el chico en el gráfico, pues se va a ir la acción a la luna y vas a ganar dinero. Al final es como muy sencillo de aprender. O sea, Sí, no estoy diciendo que el trading como tal sea sencillo, sino que al final es como muy sencillo los conceptos básicos de aprender. No necesitas una gran formación ni en finanzas ni en nada para entenderlo y muy atractivo. Entonces yo creo que es por lo que casi todo el mundo que comienza pues se va enfocando en eso porque además invertir como por ejemplo lo hacemos nosotros es muy aburrido. Entonces no llama tanto a las personas. sí, justo estaba pensando en eso, que los conceptos básicos son sencillos de aprender y después que tienes estímulos muy rápidos. O sea, quiero decir, primero, como invertimos nosotros, tienes que leer, o sea, aunque sea los conceptos que vayas a aprender, tienes que ya entrar en un 10K y empezar a leer. Y el trading es algo mucho más visual que además te da inputs y outputs muy rápido, porque en nuestra forma de invertir, tú tomas una decisión, compras y te tienes que sentar a esperar. Y hasta que vas a tener ese estímulo de lo hice bien o lo hice mal. Entonces, claro, yo creo que la forma, o a lo mejor que quizás es el orden natural de las cosas, empezar por el trading hasta que te das cuenta de que lo otro también tiene sentido y también tiene sus estímulos, aunque tardan más en llegar. Bueno, yo es que hasta el propio Buffett empezó, creo que haciendo sus pinillos en trading, a su forma, que me imagino que será con Escuadra y Cartabón, ¿eh? Escuadra y cartabón, exacto. Si no recuerdo mal, él cuenta alguna vez como que tenía que él dibujar el grafiquito en una pizarra y cosas así. Sí, porque ahí no sé, ahí no existía la en línea como lo tiene uno ahora. Claro. Totalmente. Y es interesante conocer la base de sus decisiones. ¿Podrían compartir una tesis de inversión que hayan desarrollado? Sí, sí. Hemos pensado en traer Moncler, que bueno, tenemos un vídeo con la tesis muchísimo más alargada y demás, pero vamos a tratar de un poco de resumirla. Em, y si quieres, David, pasamos, yo te hago la parte del sector y demás, y tú a lo mejor puedes hablar un poco más del management y demás, o como tú quieras, para Ok. dividirnosla. Venga. Sí, básicamente, nosotros solemos empezar analizando las compañías, fijándonos en el sector, es decir, que el sector tenga una serie de vientos de cola, obviamente. No queremos invertir en el sector de los radiocassettes, porque no tiene ningún tipo de sentido. A largo plazo, ese sector va a decrecer y morir. Entonces nos fijamos en sectores que sean muy interesantes y sobre todo algo que aprendimos recientemente es fijarnos en toda la cadena de valor de, de un sector o de la creación de un producto, por así decirlo, y ver dónde está el valor de verdad para el inversor. En este caso, pues si te fijas en la cadena de valor de las prendas de ropa y demás, pues está el que extrae la materia prima, etcétera, el que las produce, el que las vende directamente o el que es un retail wholesale que las vende al por mayor. Y nosotros creemos que en toda esta cadena de valor el que más sentido tiene invertir es en el sector de lujo, en las marcas del sector de lujo, básicamente. Entonces, eh, una vez llegamos a eso y sabemos que el sector de lujo, pues por su propio componente intrínseco de que todo el mundo quiere ese estatus social, ese componente primitivo del ser humano, de, de querer pertenecer a la élite social, pues te das cuenta de que tiene una serie de características brutales y bueno, a lo largo del tiempo te das cuenta de que el sector propio crece al 7-8% de forma anualizada. Por eso mismo, eh, porque, porque tiene un componente externo e intrínseco al ser humano, es decir, pues
todo el mundo quiere pertenecer a esa pirámide social, a esa parte elevada de la pirámide. Luego, esa experiencia de exclusividad de yo tengo esto y muy pocos lo tienen. Y luego el componente pues del valor y la calidad, porque tienen una serie de calidades. Obviamente el precio de un producto de lujo no lo justifica únicamente la calidad del producto, pero también son bienes de calidad. Entonces se da un tipo de bien diferente al que se da en el resto de la población, o sea, de la población del resto de bienes, que son los bienes Veblen, que básicamente tienen una curva de demanda totalmente inversa a lo que viene siendo una curva de demanda normal. O sea, cuanto mayor precio, mayor demanda hay, cuanto menor precio, menor demanda hay. Entonces esto hace básicamente que el sector de lujo sea increíble y extremadamente lucrativo, porque lo normal es que si subes precios, la gente consuma menos, pero es que en el sector de lujo se da totalmente lo opuesto. Entonces se da una serie de componentes brutales y que creemos que Moncler en este caso es una de las de los players que pueden capturar mayor valor ahí. Aquí en el sector del lujo diría que hay que diferenciar varias partes de lujo. Está el lujo más extremo como es Ferrari, Hermès y demás. Y Moncler se situaría más en la parte de premium. O sea, sus abrigos son caros, son 1.000, 2.000 euros por abrigo, que es lo que más les caracteriza, que son sus raíces básicamente. Pero ellos mismos se colocan en la pirámide del premium. Y el estar en la pirámide del premium pues tiene una serie de problemáticas, y es que eres un poco más dependiente del sector retail, y en temas de crisis y demás pues eres un poco menos resiliente. No obstante, la gente que compraba bolsos bolsos en este caso no, pero chaquetas y prendas de Moncler pues tienen bastante poder adquisitivo, otra característica del lujo propio que hace que sean bastante resilientes. Obviamente tienen un management brutal, que es el que hace que el que ejecuta todo para que Moncler sea hoy lo que es, porque concentrando mucho la historia, Moncler nace en 1952 como una marca en Francia y demás, pero no es hasta 2003 que Remo Ruffini la compra, que cuando empieza a escalar a ser una empresa de lujo o de aspiración a ser lujo. Entonces, claro, el management tiene una gran importancia en este sector, porque tienes que saber alocar bien el capital. Y claro, aquí la principal ventaja competitiva de estas empresas no es ni el coste de cambio, ni los efectos de red, ni nada por el estilo, sino simplemente esa imagen de marca y esa historia que hace que sea muy complicado competir y entrar en el sector. Es decir, siempre decimos, a Buffett le da 100 billions y no crea una marca de lujo. De hecho, le da 100 billions a Bernard Arnault, que es el CEO de Louis Vuitton, que es el tío que más sabe de lujo del planeta, y tampoco te lo haría. Entonces te das cuenta de que es muy complicado, que alguien entre a, a rascar parte de la tarta, porque crear una marca de lujo requiere de muchísima historia, y cuando ya compites con marcas como Hermès, Moncler, Louis Vuitton, Gucci y demás, pues es muy complicado que tú arañes parte de esa tarta. Entonces hace de un sector que de cierta forma parece un poco aburrido porque simplemente hace ropa y demás, pero que es un sector con alto retorno sobre el capital, con un pricing power de la hostia, con imposibilidad de que haya algún tipo de revolución tecnológica que altere el sector. O sea, no sé, me parece un sector brutal. Y bueno, David, si tú quieres darle a la parte del management muy rápidamente. A ver, del management, ¿qué digo? Al final, Remo Ruffini, que es el CEO de Moncler, es un empresario que ha estado bastante envuelto en el tema del sector del lujo, que conoce muy bien el sector. Y lo que nos encanta del management no es tanto la transformación que Remo Ruffini le ha proporcionado a la empresa, sino la visión que Remo Ruffini tiene a largo plazo de la compañía. Esto se ve en varias cosas. En primer lugar, que los incentivos a la propia directiva, no sé si lo recuerdas exactamente, Idafe, pero tenía, o sea, la remuneración de los directivos y las personas que llevan la compañía estaba ligada a diversos objetivos, algunos a un año vista y otros a 3 o 5 años vista, lo cual es muy extraño en el mundo de las compañías cotizadas. Es decir, el management está totalmente enfocado en crear valor a medio y largo plazo para el accionista,
y además con métricas muy interesantes como, por ejemplo, obtener un cierto margen de free cash flow, etc. Y luego, ¿qué sucede? Que Remo Ruffini está literalmente obsesionado con llevar a Moncler a lo que dijo Idafe antes. Moncler ahora mismo no la consideramos lujo total, es decir, Moncler no es Hermès, solo para eso solo tienes que ver pues sus márgenes operativos, que no llegan al nivel de compañías de tanto lujo y calidad como Hermès, pero Remo Ruffini está obsesionado pues en hacer que la compañía pase de ser premium a lujo, y no para de realizar diversas acciones que nos confirman que esa cultura que él mismo dice en las diferentes conference call, entrevistas, etcétera, no es solo algo que lo dice y ya está, sino que lo está cumpliendo. ¿Y cómo lo está cumpliendo? Pues principalmente está cerrando muchísimas tiendas wholesale, que para quien a lo mejor no pille el concepto de wholesale es básicamente cuando tú vendes ropa, tienes o tus propias tiendas o o vendes a través de otras tiendas que venden muchas marcas. Las tiendas wholesale es la típica tienda en la que entras y tienes una camiseta Moncler y después en otra sección tienes, pues no sé, una camiseta de Gucci o lo que sea. ¿Y qué pasa? Que el lujo, o sea, lo que es el lujo, lujo, no lo puedes encontrar en cualquier lado. Tú no puedes ver un Ferrari al lado de un Toyota. O sea, es decir, si tú lo que quieres es exclusividad, lo primero que tienes que hacer es no vender a través de terceros. Y eso es algo que está realizando desde que más o menos empezó con el objetivo de convertir a la compañía en un lujo extremo, pues empezó a cerrar tiendas wholesale a tope, es decir, o sea, vender la marca de Moncler a través de terceros, y además ha adquirido Stone Island con el objetivo, yo entiendo, de empezar a pues, formar un pequeño conglomerado de lujo. Y Stone Island, ¿qué sucede? Que es lo mismo que Moncler, pero con incluso menos premium que la propia Moncler. Es decir, Stone Island es una marca cara, pero no llega ni al nivel de exclusividad que tiene Moncler, ni mucho menos. Y además es una marca que se vende muchísimo a través de terceros, es decir, wholesale. ¿Y qué ha hecho Remo Ruffini? Pues adquiere Stone Island de una forma muy estratégica y muy inteligente, que Idafe, si quiere, puede comentar el tema de la belleza que decimos nosotros de la adquisición de Stone Island, y está pues haciendo con Stone Island lo mismo que con Moncler, está cerrando tiendas wholesale a mansalva y a un ritmo muy rápido, y además es una compañía pues que está creciendo y que la propia adquisición de Stone Island le está generando bastante valor al propio grupo, porque ahora en realidad el grupo Moncler no se llama así, pero ya no es solo Moncler. Y pues eso es principalmente lo que nos encanta del management, que tiene una cultura bastante interesante en nuestra opinión, y que además, lo que nosotros siempre decimos, cultura es bastante relativo de medir. Y al final un management puede venderte lo que sea, decirte de todo, pero al final lo que importa son las acciones, y lo está haciendo la compañía. Entonces por eso nos interesa tanto, porque le vemos una potencial Hermès. O sea, no sé si tanto, pero le vemos ese potencial de llegar a otro nivel en el que ahora mismo no está. Y por eso es una compañía que nos interesa tanto y nos parece muy interesante. Sí, por aclarar el tema de Stone Island, básicamente es una obra maestra por diversas razones. O sea, si te das cuenta, en este sector existen muchísimos conglomerados, bueno, dos en concreto que son los que más empresas recogen, que son el grupo Kering y el grupo de Bernard Arnault de Louis Vuitton, y son bastante buenos, sobre todo Bernard Arnault, haciendo adquisiciones. Bernard Arnault, por ejemplo, hace 3 o 4 años, 5, no me acuerdo, con Tiffany, me acuerdo, hizo una adquisición de la hostia, que realmente pagó 30 veces beneficios por Tiffany, pero al año siguiente duplicó beneficios y esas 30 veces pasó a 15 veces. ¿Qué es lo que hizo ahí Bernard Arnault? Pues básicamente cogió una empresa que tiene una marca muy, muy poderosa como es Tiffany, sin embargo está suboptimizada. Él cogió todo su conocimiento acerca del sector y demás, y en apenas un año le dio la vuelta y pasó de tener una empresa con muy buena marca pero suboptimizada a tener una marca muy, muy potente, optimizada y mejorada. Pues esto era algo que me encantaría, que tenía en duda, que quería ver en Moncler. Y más, bueno, la adquisición de Stone Island es literalmente una prueba irrefutable de que estos tíos son muy buenos. Si- para ponerles en situación, fue a finales de 2020, es decir, con todo el tema del COVID, tiendas cerradas, bueno, el lujo obviamente vende a través de tiendas, no solo mayoritariamente, no solo por e-commerce, que también tiene una pequeña parte, pero claro, si tú le cierras las tiendas
a las empresas de lujo es como prácticamente si a Amazon le corta internet. O sea, no, es imposible que puedan vender. Entonces, ¿qué hizo Moncler? Que por esa época tenía bastante caja, pero mejoró incluso la adquisición. Es decir, fue muy oportunista y no es que pagara todo en cash, que fueron 1.150 millones de euros, sino que una parte la pagó en cash y la otra parte la pagó en emitiendo acciones, básicamente. ¿Y por qué esto es muy interesante? Porque le suele decir, emitir acciones es muy malo porque diluyes al accionista y demás. Bueno, si lo haces de forma muy oportunista, tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que estaba haciendo el CEO de Moncler es emitir acciones, si no recuerdo mal, y deja que lo confirme por aquí. A ver, emitió acciones a 37 o sea, a 37 euros, es decir, a 38 veces beneficios. Emites acciones a 38 veces beneficios, tus propias acciones. Un múltiplo bastante exigente. Entonces, ahí ya estás viendo que tienen claro que cuando el múltiplo está exigente tienes que emitir acciones. Bueno, no es una condición necesaria que tengas que emitir acciones, pero que si tienes que emitir acciones, que lo hagas a un múltiplo exigente. Y recomprar cuando está el múltiplo menos exigente, más barata. Vale, ahí tienes claro que algo mínimo básico de finanzas, conceptos mínimos de finanzas tienen. Vale, tú emites acciones a 37 veces para comprarte una empresa que cotiza a 16 veces beneficio, o 18, no recuerdo muy bien. Y es que, claro, esa empresa automáticamente, desde que la compres, pasa a cotizar a 38 veces porque entra dentro de tu grupo. Claro. Entonces, te das cuenta de que automáticamente emites acciones creo que lo tengo por aquí, emites acciones a 38 veces, que la inversa es un 2,63% de yield, para invertir en otra empresa que te está dando un 5,55%, que es la inversa de uno entre 18. O sea, el componente de creación de valor de forma inmediata es automática. Es decir, si esta compra la haces al completo en cash, no tiene la misma creación de valor que esta como tal. Y claro, ellos te lo explican en las cartas. O sea, cuando tú entras en el Investor Relation de Moncler, te aparece esta operación y ellos te comparan. Hay un gráfico mega interesante a Stone Island con Moncler. Te dicen, Stone Island es la Moncler de 2012, 2013. Y los números son bastante parecidos, te dan los propios números. Entonces, esa es la tesis de Moncler con Stone Island. Hacer de Stone Island una Moncler y hacer de Moncler, pues, intentar aproximarse lo máximo posible a lo que es el lujo. Entonces, la tesis en sí es el poder de imagen de marca que tiene Moncler y Stone Island, y vete a saber si van a seguir adquiriendo compañías. La componente del management, que es muy, muy importante. Esa rotación de tiendas masivas, wholesale, a tiendas únicas. Y bueno, los vientos de cola del sector, el management son unos genios y bueno, que saben lo que tienen que hacer en cada momento. Entonces, duermes bastante tranquilo. O sea, el management está alineado a la empresa y has cumplido sus objetivos, por así decirlo. Esa es otra, que tienen el 24% de acciones en circulación, Remo Ruffini, que yo sigo pensando que en algún momento vendrá, espero que no, como accionista de Moncler espero que no, pero algún día vendrá, sacará la cartera Arnault y la comprará. Pero espero que no, porque estos tíos son bastante buenos y creo que pueden componer muchísimo más capital fuera de Louis Vuitton que dentro. Acá especulando, si la compra Arnaud, ¿no te, no te crearía también más valor? Porque la gente entraría más a esa empresa también. O sea, ya acá especulando, haciendo Sí, a ver, especulaciones acá. si entra a formar parte del grupo Louis Vuitton, pues bueno, entras a formar parte de un ETF de lujo. Entonces, seguramente Arnault, o sea, podrían crear muchísimo valor con Arnault dentro, porque Arnault es el que más sabe de esto, pero claro, Moncler entra a cotizar dentro de una empresa que no sé exactamente cuánto ingresaban, pero, o sea, pasaría a ser parte de una minúscula parte de todo lo que es el grupo Louis Vuitton. Entonces, no sé, creo que por su cuenta, Moncler puede crear mucho más valor que dentro del propio Louis Vuitton. Igualmente, si la compra Arnault también sería
también sería una muy buena noticia. Al fin y al cabo, ese tío, todo lo que toca es oro. Profundicemos en esto de la tesis de inversión. ¿Por qué consideran crucial invertir basándose en una tesis bien fundamentada? Sí, bueno, esto para nosotros es muy sencillo porque ya hemos llegado a esta conclusión, pero el mayor riesgo que tiene una inversión es la incertidumbre. Entonces, cuando tú haces una buena tesis bien fundamentada, reduces esa incertidumbre gracias a los datos, que es la única forma en la que tienes de reducirla. Pongamos el ejemplo de en el año 1700, cuando los barcos a América. Ellos no tenían los datos necesarios para saber si había una tormenta, por lo tanto la inversión en esos barcos de mercancía era muy irregular. Hoy en día podemos predecir bastante bien el, el clima y se reduce bastante la incertidumbre o el riesgo que tenemos de sufrir una tormenta. Pues un poco similar con las tesis. Cuando tú tienes una buena tesis bien fundamentada, con muchos datos contrastados, también con opiniones contrarias, lo que haces es que tienes, no de seguro, porque igual que en el mar puede haber una tormenta de imprevisto, pero sí tienes más información acerca de lo que va a hacer la empresa, de si va a reducir el gasto o aumentarlo, no es APS, cuál es la cultura dentro de la empresa, si son capaces de superar un periodo de problemas o no. O sea, tienes bastantes más datos para reducir la incertidumbre, que nunca se llega a reducir del todo, pero por lo menos lo haces más certera. Es un poco el ejemplo que siempre pone Idafe de que él, de su clase del instituto, él no sabía exactamente quién era la universidad, pero sí podía intuirlo gracias al esfuerzo que le echaban sus compañeros, algunos compañeros en las notas y tal. No lo sabes del todo nunca, pero sí eres capaz de reducir ese marco de posibilidades. Sí, y por añadir que hice un artículo hace unos meses muy interesante en el que hablaba de las empresas de calidad y, y los múltiplos, porque las empresas de calidad suelen estar a múltiplos ópticamente más caros que el resto. Y terminaba el artículo hablando del concepto del margen de seguridad famoso de Graham, que es, para el que no lo sepa, el hecho de que el value investing se enfoca en comprar por debajo del valor intrínseco. Y si hay un gap entre precio de la acción y el valor intrínseco de la empresa, pues hay oportunidad de compra como tal. Pero yo, un poco reflexionando, saqué que el margen de seguridad no solo viene del precio, sino también del grado de certidumbre de un negocio, que es lo que estaba explicando ahora mismo Sualen, y que al fin y al cabo es lo que se basa en su mayoría la inversión, es en tener convicción. O sea, creo que hay una frase de Paco Lodeiro que era brutal, que era que en cualquier activo cotizado que tengas, si tú estás en un activo cotizado y caes y no quieres comprar más, no deberías estar en ese activo. Pues uno de los motivos por el que tienes que tener una tesis bien fundamentada es que en esos días malos tienes que acabar comprando, no vendiendo, en caso de que nada haya cambiado. Entonces, lo que dijo Suárez de tener más información. Más información conduce a tener mayor convicción. Y tener mayor convicción hace que valores muchísimo mejor las cosas y tengas mayor margen de seguridad, al fin y al cabo. Imagínate hacer una tesis sobre Moncler y con la escasa información que tienes, imagínate, puedes decir que Moncler vale entre 15 y 60. Pues eh, al fin y al cabo eso no es, como dice, como dice Emérito Quintana, eso es falsa precisión. Y, y el acotar una tesis de inversión se tiene que reducir a tratar de hacer estimaciones más o menos cercanas, no de esto vale entre 1 y 10, sino esto vale entre 50 y 60. Pues eso se da básicamente con información, con muchísimas horas de lectura de la empresa, bueno, de la empresa o del activo financiero que sea. Y andar buscando hasta los entresijos, porque ese es otro. Tienes que estar todo el rato leyendo e informándote porque hay una cosa en la vida en sí, que es que no sabes lo que no sabes. Y siempre hay algo que no sabes. Y ahí es donde reside el verdadero riesgo. Por eso es necesario la inversión a invertir de forma fundamentada, en mi punto de vista. No sé si alguien quiere añadir algo más. Todos cometemos errores, pero ¿podrían compartir con nosotros alguna experiencia de un error significativo y qué aprendieron de él? Soltamos la de... Bueno, di tú. No, que yo iba a decir que sí. Podemos soltar mucho. O sea, haríamos un episodio aparte con errores. Eso, Pero sí, soltamos suelta el que tú quieras, la que David. tenemos en común. Soltamos la que tenemos en común todos.
Sí, sí. La de la bendita Nautilus. Vale, había una compañía que la estuvimos mirando en la época de la pandemia y tal, que se llamaba Nautilus, que vendía básicamente pues máquinas de gimnasio. No tenía mucho más misterio. ¿Y qué sucede? Que nosotros, lo que te dije antes, el tema de cómo ha transicionado nuestra estrategia de inversión. Para empezar, en aquella época no teníamos tampoco tanta formación, ni mucho menos. Estábamos empezando y es bastante verde. Pero nos fijábamos ya en los números. ¿Qué pasa? Que Nautilus, justo el año antes de la pandemia, pues tenía pues unos ROIs altísimos, había tenido un crecimiento bastante alto en ingresos, en beneficios, etcétera. Y nosotros pues dijimos, joder, es una compañía que ha caído no sé cuánto por la pandemia y la compramos, es que no me acuerdo si fue a $5 más o menos. Y imagínate que nuestra valoración, que tenía que ser una basura de valoración, era que aproximadamente la compañía valía unos $30, más o menos. Y claro, con la recuperación del COVID, etcétera, pues la compañía es que llegó literalmente a incluso a superar nuestra valoración a 5 años vista. Imagínate, en unos meses la compañía pasó a valer de 5 a 35, $40 más o menos. Y yo no sé, no me acuerdo exactamente cómo hicieron ustedes, pero yo, cual bobo, no vendí porque, vamos a ver, una compañía que te llega en 2 meses a tu valoración intrínseca de aquí a 5 años y que encima es una compañía que yo que sé, que no es que tenga un moat muy grande, no es una compañía que tú quieras mantener en cartera toda tu vida, etcétera, pues no la vendí. Y pues mi objetivo era, pues, en mi cabeza sonaba genial el tema de que pensaba que si iba a seguir subiendo y subiendo. ¿Y qué pasa? Que la compañía enseguida empezó a caer y al final la acabé vendiendo al mismo precio que la había comprado. O sea, ni gané ni perdí Uf. dinero, pero fue patético porque estaba todo mal hecho a nivel de análisis y encima a nivel de ejecución después de haber comprado la compañía. ¿Sabes? Y a todos nos pasó lo mismo porque los tres invertimos en ella y fue como bastante gracioso. Estábamos todos los días mirando su cotización, a ver cuánto subía, hablándonos por WhatsApp, hostia, tal, ha subido un 2% hoy, no sé qué. Y, y eso fue, básicamente. Sí, es curioso también porque al gimnasio que íbamos tú y yo, imagínate en Nautilus. Entonces decíamos, yo, mira, esta empresa está aquí también. Si ya está en Canarias, imagínate de dónde puede estar. Claro, nos sugestionábamos muchísimo. Y tampoco habíamos visto la parte de los números de cómo el CEO se llevaba 1 millón de remuneración, cuando la empresa a lo mejor generaba 10 millones de revenue, no de beneficio. Hay cosas que hoy no nos pasarían porque no pasaríamos por alto eso, pero es como decimos, estábamos empezando y era bastante gracioso, la verdad. Fue bastante divertido. Es que la compañía en realidad nos fijamos en ella porque en el último año como que había tenido un crecimiento espectacular, pero mirabas los números del pasado y no era una gran compañía ni mucho menos, no es que tuviera un crecimiento súper interesante, no es que tuviera unas ventajas competitivas altas, o sea, no había nada más allá que decir, wow, esta compañía ha crecido un montón el año pasado, que nos hiciera pues mm, pensar que era una compañía a largo plazo y demás. Entonces Los, fue bastante gracioso. los screeners, claro, la cosa es, gran parte de la culpa tiene que nos fijamos cuando buscamos, al final no sabíamos dónde buscarla, y mirábamos eso, lo típico, los screeners, pones ROI, pones no sé qué, pones tal. Claro, salían unos datos de la hostia y decimos, a ver, ¿por qué a ¿Qué ha pasado partir aquí? de ahora no puede la empresa? Claro, ¿por qué la empresa ha ido tan mal hasta ahora? A lo mejor ahora empieza a levantar y se hace. Claro, ese también es otro fallo ¿Es la siguiente? No, no es la siguiente nada, seguramente no sea. Tienes que mirarlo muy bien, tienes que mirar más la parte cualitativa también para ese tipo de cosas. Es que lo que nos pasó es que nos centramos full. Era obvio. O sea, para que te hagas una idea, nuestra fase fue trading, o sea, análisis cuantitativo no de trading algorítmico ni nada del estilo, sino fijarnos simplemente en la contabilidad de la empresa y ahora inversión en empresas de calidad, combinar lo cualitativo con lo cuantitativo y darle extrema importancia a lo cualitativo. Pero es que en esa, lo que nos pasó es que vimos, no, Nautilus per 7, per 6, no sé ni a qué per está súper barato, aun estando a 30 veces, a 30 euros, o a $30, perdón, la veíamos súper barata, no sé qué, y claro, aquí ya entras a conceptos mínimamente avanzados de lo que hablamos el otro día con
Paco Lodeiro de la rentabilidad esperada, o sea, qué rentabilidad esperada íbamos a tener a 30 euros o 30 dólares de Nautilus. Ni siquiera sabíamos. Ese otro error también sería ese, que no teníamos el nivel suficiente como para. O sea, la tesis no tenía el nivel suficiente. Pero bueno, que de ahí se aprende. Pero que al fin y al cabo es como. Estábamos pensando de forma muy estática de esto ahora mismo está así, pero no estábamos pensando en lo que realmente vale una empresa, que el 70-80% es el puro valor terminal. Entonces, es decir, a partir del año 10 en adelante. Ahí estaba el fallo de la tesis, básicamente. Entendiendo que se dice que diversificar es clave, ¿cómo diversifican su cartera de inversiones? ¿Quién quiere empezar? Aunque tenemos la Si quieres, misma. si quieres darle tú, que hiciste incluso... Ah, sí, el No, mentira. artículo. Sí. A ver, creo que tenemos No todos diversificando. tenemos una inclinación hacia concentrar bastante. ¿Por qué? Bueno, yo hice un artículo en el que me informé muchísimo todo esto de teoría de cartera, teoría moderna de carteras y demás, de que el riesgo es la volatilidad y todo esto, que en realidad no tiene ningún tipo de sentido. Eh, si tú miras el riesgo como la volatilidad, como la probabilidad de que algo suba o baje y en qué rango suba, pues sí tiene sentido diversificar muchísimo, porque cuanto más concentres y más te parezcas al mercado, pues menor volatilidad vas a tener. Y más si tienes activos que sean asimétricos. ¿Qué ocurre? Que como el riesgo no es la volatilidad, o sea, como la volatilidad no es el riesgo, pues esto no tiene ningún tipo de sentido. El riesgo realmente proviene de no saber cuánto, o sea, de equivocarte en cuánto vale una compañía y que se dé una pérdida de capital permanente. El caso de Nautilus, por ejemplo, es el error perfecto, porque, bueno, y el ejemplo perfecto, porque el no saber valorar una compañía y equivocarte en sus estimaciones, lo que hace es que entres en una pérdida de capital permanente. Y claro, ¿cómo solucionas eso? Pues a base de saber mucho más sobre una compañía. Cuanto más sepas, entendiendo, cuanto más sepas con información de verdad y demás, no simple análisis de 4 tonterías y ya está, sino un análisis profundo y demás. Así como se reduce el riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una frase de Terry Smith que yo siempre comento y que es muy ilustrativa, que él dice, también es un hecho que cuantas más acciones se poseen, menos se sabe sobre cada una de ellas. Y nunca he encontrado una teoría de inversión que sugiera que cuanto menos se sabe sobre algo, más probabilidades hay de generar rendimientos superiores. Por lo tanto, aquí la conclusión es clara. Cuantas más acciones poseas, menos vas a saber sobre ellas y más riesgo hay, porque no tienes el tiempo necesario ni la capacidad para analizar 50 acciones, por ejemplo. Claro. Y después hay otros estudios que te dicen que a partir de la acción 20-25, ya reduces prácticamente todo el problema de la volatilidad. Entonces nosotros solemos concentrar, esa es nuestra tendencia, a concentrar. Entonces nosotros solemos tener entre 10, 2 acciones, incluso menos, 8 o 12, pero por eso mismo, porque queremos, si queremos tener certidumbre, y la inversión se basa en certidumbre, pues tenemos que tener las menos empresas posibles para tener la mayor certidumbre, que valga la redundancia, posible, y entender muchísimo mejor nuestra cartera, al fin y al cabo. No sé si quieres añadir tú algo, David, que tú eres muy David Lagman y, y Lagman solo tiene 5. Si fuera por mí solo tendría 2. A ver, al final es que también al final concentrando es como es donde puedes encontrar esos extremos a niveles de tanto de volatilidad como de rentabilidad, es decir, es donde encuentras pues esas colas de posibles retornos o lo que dice IDAF, el tema de la volatilidad, aunque nosotros no lo consideramos un riesgo como tal. Y al final concentrando es como la forma que nosotros vemos primero lo que dice IDAFE más factible para conocer bien las compañías de la cartera, porque no tenemos el tiempo suficiente, no nos dedicamos a tiempo completo a esto. O sea, es muy difícil. Bastante tiempo es ya con las propias compañías que tenemos. Imagínate si tuviéramos más. Y no solo eso, sino que aquí es un poco opinión personal. Yo para invertir en 25 compañías me indexo, porque lo más probable es que incluso gane más rentabilidad indexándome que invirtiendo en 25 compañías de forma activa. Entonces, si mi objetivo es tratar de batir al mercado, porque si no fuera el objetivo, me indexaría. Es decir,
al final el objetivo que tenemos con la gestión activa es pues tratar de batir al mercado, pues voy a intentar seguir esa estrategia que en nuestra opinión es más factible para nosotros por todo el tema del tiempo, conocer las compañías, etcétera, y que también es más probable que te dé unos retornos altos que te permitan batir al mercado. Entonces, pues es un poco pues la visión que tengo yo y creo que compartimos todos. No, y que tu reflexión es buenísima porque, o sea, si tú inviertes de forma activa es porque quieres batir al mercado. Pero claro, Claro, si sobrediversificas, más te pareces al mercado, por ende, más imposibilidad, o sea, mayor imposibilidad de batir al mercado. O sea, es como un círculo vicioso que no tiene ningún tipo de sentido. claro. Exacto. Es que yo lo veo así, como que a mayor diversificación, sobre todo si hablamos de diversificaciones súper altas, al final eso, se va reduciendo la posibilidad de que vaya batiendo al mercado. Entonces, ¿para qué voy a estar invirtiendo activamente? ¿Para qué voy a estar analizando empresas, etcétera? Además de que cada análisis será peor, con menos conocimiento, y al final invertir en una compañía no es solo invertir y ya está, sino tienes que estar revisando las tesis, leyéndote las calls, y yo no me creo, lo siento mucho por la gente que diversifica y tal, pero yo no me creo que una persona que no se dedica a tiempo completo y que tiene 30 compañías en cartera sea capaz de tener un alto conocimiento sobre cada compañía, que las revise siempre, porque ya no es solo las 30 compañías que tienen en cartera, son sus competidores, cómo está yendo el mercado, o sea, hay como demasiadas cosas que tienes que ir revisando continuamente que yo no me creo que una persona que tiene su vida y trabaja 8 horas al día y no sé qué tenga tiempo. Entonces, pues, es lo que más cuadra con nuestro estilo de vida, con nuestra filosofía y con nuestro objetivo de batir al mercado. ¿No? Y si te pones a pensarlo, son 30 compañías, por poner una, porque yo he visto gente con 50. 30 compañías a tres competidores de media, ponle. O sea, te vas a 90 empresas o más si son 4 o 5, ¿sabes? En plan, sin sentido, no hay tiempo suficiente. O sea, y Total. menos si eres inversor particular. Claro. ¿Y qué porcentaje de acciones más o menos o qué acciones representan o tienen mayor peso en su cartera actualmente? Pues, bueno, dale tu suo. Sí, la mía, yo creo que el top 3 era Meta, Tesla y... Pues la tercera no lo sé, es que miro poquísimo el broker. O sea, yo me entero de los precios de las acciones porque lo veo por Twitter. O sea, yo he llegado a ese punto, entonces voy a mirar. Entra si quieres dir tú y Dace, pero yo tengo que mirarlo. Sí, el mío es primera posición Meta Platforms, que la gente se va a asustar, va a decir, yo, a este tío solo le gustan las cosas tech. Bueno, inversión en calidad, básicamente. Eh, Meta Platforms, la segunda es Amazon. Eh, Meta Platforms, básicamente por revalorización, o sea, desde que todo lo que sucedió de que bajó a 90 y demás, pues al acumular y volver, pues. Pero si tuviera que invertir en una empresa para toda mi vida, sería Amazon. Sería la que estaría en el top 1, pero bueno, es Meta Platforms, Amazon. Moncler creo que es la tercera, o ahí con Texas Instruments, no estoy seguro. Y va Tesla después. Sí. Sí, no, mi Tesla porque nos tercera. ha dado, nos ha dado la situación de poder entrar como cuando estuvo en 150, 140 y demás, que se nos escapó. Otra oportunidad ahora va a seguir aumentando. Yo voy a seguir aumentando, aunque sea mi top 2, me da igual. Sí, sí. Eh, no, mi tercera es Texas Instruments. Entonces, bueno, ahí está. En realidad son prácticamente las mismas, Sí, literalmente. sí. ¿Y las tuyas, David? La mía, la primera, evidentemente, Meta, que todo el mundo sabe que a mí me encanta. Y luego tenemos a Amazon y luego Moncler. Ya. Parecido los tres. Cada uno arma su portafolio distinto. Yo, llegué a pensar en algún punto y ya quedó aclarado con esta pregunta que cada uno arma su propio portafolio y no lo tienen todo en conjunto. Sí, Probablemente a futuro armemos exacto. una conjunta. Exacto, a futuro Exacto. seguramente tenga más sentido armar uno junto porque al final pensamos muy parecido y nos ayuda a reforzar las tesis y tenemos eso, o sea, tenemos que determinar un peso, a lo mejor uno tiene más conocimiento sobre una empresa que otros y eso hace que sean mejor decididas esa selección. Pensando en los nuevos inversores, ¿qué consejos esenciales darían a alguien que está empezando en bolsa? Mire, pues yo
uno que no se lo he escuchado a nadie, lo pensé ahora mientras decíamos el error de Nautilus, que nosotros teníamos algo muy bueno y era que cada error lo apuntábamos. Entonces yo les diría a los que están empezando que cada error lo apunten y no apunten, no, Nautilus no la vendí, no, apunta el error y entiende bien por qué cometiste el error, o sea, por qué fue un sesgo, qué fue lo que falló. Y ya a partir de ahí, cuando sigas apuntando, vas a tener una serie de errores que no vas a cometer de nuevo, porque lo vas a leer y vas a decir, vale, quizás me va a pasar lo mismo que me pasó con esa empresa. Vamos a intentar mejorarlo. Y creo que también eso es algo que nos ayuda a nosotros muchísimo. Bueno, de hecho en el grupo de WhatsApp hacíamos eso, ¿verdad? O sea, en la descripción de nuestro grupo pues apuntábamos los errores y las conclusiones y aprendizajes y reflexiones que teníamos de cada error. Entonces pues, no sé, algo que al final acabas aprendiendo un montón solo por verlo. Y además que es divertido ver atrás en el tiempo y ver las cagadas que has hecho y demás. Sí, por mi parte, yo diría tres cosas muy claras. Y son, uno, es definir bien tu filosofía de inversión, o sea, qué es lo que más casa contigo. Creo que es lo más importante y es lo que a mí me ha ayudado. O sea, el definir bien mi filosofía, de entender bien bueno, lo que más casaba conmigo era el tema de el value investing, o bueno, todo es value investing, es un poco redundante el value investing, pero bueno, la inversión en valor, en analizando empresas y demás, defínela bien, o sea, cuál es tu filosofía y ve con ella, sé también un poco abierto a tratar de entender otras, porque a lo mejor te estás perdiendo cosas. Pero sobre todo eso, porque a mí, por ejemplo, lo que más me ayudó en el tema de cuando Meta Platforms, que todo el mundo decía que era la peor empresa del mundo, que había 80, había que vender, etcétera, era que tenía clara mi filosofía y que bueno, que entendía lo que Buffett decía, lo que decía Terry Smith, lo que decía Peter Lynch, lo que decía Joel Greenblatt y demás, y como que pude llevarle la contraria al mercado en ese momento y aprovecharme de esa situación como tal. Entonces yo diría que uno es definir bien tu filosofía, otro es el tema de la psicología de inversión, que me parece mega importante, o sea, leer temas de psicología tipo pensar rápido, pensar despacio, o temas, o armar un libro algo más suave, pero tema de sesgos conductuales y tal, me parece mega importante, o sea, porque es el 80% de invertir es eso. O sea, que sepas los sesgos que tienes hacia tus empresas, que eso, bueno, es otra cosa que hacemos nosotros, que es que cuando vamos a analizar una empresa, anotamos cómo conocimos la empresa, eh, porque dependiendo de cómo conozcas la empresa, puedes tener una opinión ya predispuesta hacia esa empresa y puedes estar analizando sesgadamente esa compañía. Entonces, todo el tema de psicología de inversión me parece mega importante. Y por último, dije que el 80% es psicología, el 20% es contabilidad. O sea, tienes que tener un nivel de contabilidad si vas a invertir de forma fundamental, que no vale simplemente con calcular 4 ratios y demás, sino tienes que saber muy bien de contabilidad, cómo varían los estados financieros y cómo se mueven entre sí, del income statement al balance sheet, del balance sheet al cash flow statement y demás. Entonces, diría que esas tres para mí. Para mí la política y la economía van enlazadas y muchas veces afectan las inversiones. Partiendo de este punto, ¿cómo ven el panorama político y económico de España y cómo esto afecta sus inversiones? A ver, el panorama político económico de España no me parece el más alentador para nadie, pero en este sentido, para las inversiones, la verdad que no me afecta mucho por ahora. Si cambian las regulaciones y les da por castigar al inversor o al pequeño ahorrador, pues sí que nos afectará, pero en principio nos están dejando sin muchos cambios y a pesar de que el futuro de España no lo estoy viendo igual de próspero que en la época de mi abuelo, pues bueno, vamos, vamos tirando por aquí. Sí, yo opino básicamente igual. O sea, temas fiscalidad y demás con el apartado de inversiones nuestras no nos afecta. Nos afecta más el lado de que no dejan crear empresas, básicamente. Esa sí es la principal problemática, que nosotros pues tratamos de intentar crear un proyecto con Stock y demás, pues eso sí es más complicado. O sea, todo el tema de cuota autónomo y demás, que no dan muchas facilidades, pues quizás es lo que más me incomoda, que no hay facilidades para crear proyectos propios y más. Y si hay muchos incentivos a trabajar para el Estado, básicamente. Es lo único que diría yo
que más me afecta. Y bueno, otro tema es que no invertimos en empresas españolas, aunque hay algunas que sí nos interesan, en muy pocas, pero no nos gustan por, sobre todo, temas de regulación de España. Yo, por lo menos, prefiero irme a otros sitios con una jurisdicción un poco mejor y que se proteja un poco más al empresario, como a Sí, Estados Unidos y demás. más estable, básicamente. Sí, sí, básicamente. Yo no tengo nada que añadir, pero al final es eso, que lo curioso es que lo que más nos afecta es a nosotros personalmente y a nuestros proyectos, pero no a las inversiones como tal. O sea, sino a las inversiones, pero en otras cosas que no sean acciones, básicamente. Saliéndonos un poco del contexto, ¿tienen algún hobby? Yo tengo un hobby que es muy... que no es muy sano. Hay un juego aquí en España que se llama Liga Fantasy, que se llama Liga Fantasy, que es básicamente un juego sobre la liga y demás, que ya te dirán estos dos que no es muy sano. No, no. No, fuera Sí, de broma. Hobby, pues jugar a fútbol y jugar al tenis, hacer deporte básicamente, gimnasio y bueno, estar leyendo todo el rato. Porque para mí esto es un hobby, o sea, invertir en empresas es un hobby. E incluso el día de mañana, si nos dedicamos profesionalmente a ello, sigue siendo un hobby. hablando del Liga Fantasy, tenemos un trato yo y David, es que si algún día creamos una empresa juntos, en el pacto de socios, tenemos que ponerle horas limitadas o que no pueda jugar Liga Fantasy o lo que sea, porque no solo es que tenga alarmas cada vez para mirar el juego, sino que cambia su estado de ánimo de repente, ¿sabes? Entonces, eso no ayuda a poder tomar decisiones más de forma más veloz. No es la cultura adecuada. Y, y nada, no, pero bueno, es un hobby que no es sano, pero por lo menos se tiene que entretener de otra forma que no sea solo viendo cosas de inversión, porque si no le va a explotar la cabeza. Claro. Yo en mi caso, eh, como hobby he vuelto a retomar un poco el boxeo, entrenarlo de forma, pues no para por mi cuenta, y un poco similar a él también, leer, salir a correr me gusta bastante, lo he vuelto a retomar porque lo he dejado abandonado durante mucho tiempo, pero bueno, he estado retomando esos hobbies que tenía antes que son los que de verdad me hacían desestresarme y despejar la mente. Yo pues jugar al fútbol, entrenar en el gimnasio. Recientemente empecé con Sualem un poco con el boxeo y tal, que ahora lo estamos teniendo un poco más difícil por tema de horarios, pero que la verdad que me encanta. O sea, si fuera por mí entrenaría boxeo todos los días. Y no sé, un poco eso, lo típico como cualquier persona, quedar con tus amigos y no sé, tampoco tiene mucha historia, pero en principio pues obviamente todo el tema de la inversión, eso ya está descontado. Y pues fútbol, gimnasio, deporte y salir con amigos. Tampoco tiene mucho misterio. Yo añadiría, a mí, que se me olvidó, es tema de karting. A mí me gusta mucho la Fórmula 1 y suelo ir al karting con mis colegas también. Muy puntual, pero me flipa también. Para finalizar, ¿cuál es el consejo más valioso que han recibido sobre inversiones y cómo ha influido en su enfoque? Lo mío no es un consejo como tal, pero sí fue una reflexión que escuché creo que fue a Emérito, decir que al final las tesis son las personas y al final inviertes en personas. Entonces eso sí fue lo que me cambió, fue esa reflexión de decir, coño, tienes razón, ¿no? Al final tú inviertes dinero en la capacidad de ejecución que tiene un grupo de personas. Entonces ya a partir de ahí empecé yo a pensar más de forma como un dueño de la empresa, más que de la forma que lo veía antes. Y creo que eso no es un consejo como tal, porque no me lo dijo a mí, pero esa reflexión me llegó mucho y cambió totalmente mi forma de invertir. Sí, a mí va por ese tiro. También es Emérito Quintana, el que de la lección que extraigo, porque no es que me la haya dicho a mí tampoco directamente. Pero bueno, podría decir dos. Una sí nos la dijo a nosotros directamente, por privado, que era simplemente el hecho de tratar de, cuando inviertas, tratar de tomar las menores decisiones posibles. O sea, como si tuvieras 10 balas en la recámara y solo pudieras tener 10 tiros. Eso te hace ser más prudente y tratar de entender muchísimo mejor todo lo que vienen siendo las empresas y demás. Pero a mí lo que más me ha marcado, que creo que es como una lección en sí misma o como un consejo, es el tema de la cultura empresarial que explica tanto Emérito, que al principio decía, pero ¿qué me estás contando a mí de cultura empresarial? ¿Esto qué es? O sea, si a mí, a mí me habían dicho que esto eran números de contabilidad y ratios y tal. Y te das cuenta de que
de que el éxito de empresas como Amazon, como Tesla, como Berkshire Hathaway, es un tema cultural, o sea, a largo plazo, es un tema cultural. O sea, de hecho, hay un gráfico que te lo explica, que a partir del decimoquinto año hacia adelante, lo que mueve el precio de las acciones es más cultura empresarial que otra cosa. Y quizás es lo que más me ha marcado, porque entiendes muy bien, porque hay ciertas culturas que sobreviven, que haces que las empresas sean más resilientes, y porque hay otras que no. Siempre pongo el mismo ejemplo, que era el de Netflix y el de Blockbuster, que son culturas totalmente diferentes, y gracias a la cultura de Netflix ha conseguido adaptarse 4 veces a cambios en su sector, mientras que Blockbuster pues quebró por no comprar Netflix y no adaptarse a sus tiempos. Entonces, tema cultural sobre todo. Y bueno, otra cosa es el tema de darme cuenta de que detrás de las acciones hay empresas. Pero bueno, eso no. Más bien diría que lo que más me ha influenciado es el tema cultural. Yo llevo todo este rato pensando algún consejo, pero literalmente, o sea, es que en realidad no tengo un mentor ni nada por el estilo. Es decir, tengo como ideas visual en personas a las que admiro, de las que aprendo, pero digo que no hay nadie que me haya venido a dar un consejo como tal. Al final nos retroalimentamos entre nosotros, pero no es que tengamos un mentor. Pero al final, a mí es que es lo que, no quiero ser repetitivo, pero a mí lo que más me rompió la cabeza una vez también fue a nivel de, pues, de enfoque y de tales, de pensar, hostia, detrás de esta empresa hay números, o sea, perdona, detrás de esta empresa que en el Excel yo solo veo números, hay personas, y esas personas tienen objetivos, y esas personas toman decisiones en base a, pues, sus aspiraciones, y eso lleva a la empresa, es decir, al final, a los propios números de la compañía, vas a ir de un lado para otro. Y después, pues no sé, yo admiro mucho a Bill Ackman, es mi inversor favorito y me encanta su personalidad, y yo creo que la convicción que él muestra en sus compañías, precisamente porque tiene un portfolio muy concentrado y pues las analiza a tope, etcétera, pues me hace pues como que y me inspira mucho porque él es muy tenaz, muy determinante, y además pues está muy obsesionado, y al final pues es algo que me marca mucho, que no es un consejo como tal, pero te diría que ten pasión, ten obsesión sobre todo, y pues sé determinante y ten claro siempre tus objetivos. No tengo mucho más que añadir. A mí, cuando dijiste lo de Bill Ackman, de que era tu inversor favorito y demás, me vino a la mente otra lección bueno, no me lo ha dicho él directamente a mí, pero que es otra lección que también me flipó, y era de Terry Smith, que es uno de mis inversores favoritos también. No sabría decirte cuál es mi inversor favorito, pero Terry Smith está en el top 3 seguro. Y era el tema de los múltiplos, las empresas y los múltiplos ópticamente caros. O sea, a mí me rompió la cabeza, porque te suelen enseñar que el value investing es simplemente comprar empresas a múltiplos bajos, y realmente no es del todo así. Las empresas de calidad cotizan a ciertos múltiplos un poco más exigentes o ópticamente más caros, y eso no quiere decir que la empresa esté más cara o más barata en sí. Y Terry Smith te lo explica perfecto en sus cartas, incluso te da ejemplos de cómo L'Oreal, habiéndola comprado a 70, 80 veces, hubiera tenido los mismos retornos que el S&P 500 durante X época. Que no te está diciendo que compres empresas a cualquier precio, sino que simplemente hay empresas que son de calidad extrema, que cotizan a múltiplos ópticamente caros, pero que eso no quiere decir que, que la empresa esté cara. Un ejemplo es Hermès, por ejemplo, o Microsoft, que llevan 20 a 30 años cara, básicamente. Entonces, esa quizás otra lección que he sacado y que he extraído de las cartas de Terry Smith, que recomendaría a cualquiera que se las leyera. Bueno, ha sido un placer tenerlos acá, compartiendo su conocimiento y experiencia con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación, y les dejo el micro abierto para que digan lo que quieran decir. Empiezo yo. Muchas gracias a ti por invitarnos y sobre todo porque ha pasado mucho tiempo desde que nos lo dijiste hasta hoy. Hemos ido eh, postergando, ¿no es? Bueno, da igual, Posponiéndolo. posponiéndolo, sí, más fácil. No sé por qué busqué una palabra tan difícil. Posponiéndolo mucho tiempo porque nos surgían imprevistos, pero bueno, por fin estamos aquí. Y nada, decirte que me ha encantado la charla y darte las gracias por invitarnos. Nada, que muchas gracias por habernos invitado, que ha sido un placer, bueno, conocerte incluso y estar aquí contigo charlando. Y bueno, que suscribo todo lo que ha dicho Sualem, y que te deseo lo mejor a ti también para el futuro. Gracias.
Tío, ser el último es una mierda, tío. Suscribo todo lo que has dicho, todo. Nada, y muchas gracias por la invitación. Y nada, un placer conocerte, charlar un rato aquí sobre inversiones, que es lo que nos gusta. Y nada, que espero que te vaya genial, que seguro que sí, porque se nota que te gusta esto y demás. Y bueno, tienes la predisposición a hacer cosas, que es algo que no todo el mundo hace. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Un placer. Y a todos los que han llegado a esta parte del video les agradezco por estar acá. No olviden dejar su like. Si no lo has hecho, suscribirte y activar la campanita para más de ahorro e inversión. Nos vemos en la próxima.